Bishabele, Shinkabe Elisa Chavarrea, en nombre del Gobierno del Estado de Yucatán, a través de la Secretaría de la Cultura y las Artes, les damos las gracias por continuar con nosotros en estas actividades de Aprendamos Lengua Maya. El día de hoy vamos a poner en práctica algunas frases y palabras para referirnos a nuestra vestimenta. La primera palabra que vamos a practicar es ropa. En maya es nok. Nok, que es ropa. Shanap. Shanap es zapato. Shanap, zapato. Tenemos el ok. Ok, que es sombrero. Ok, sombrero. Tenemos el bukina, que es para referirnos al vestirse. Bukina, algunos usan el bukin o bukina, es igual. El tup, arete. Tup, arete. Tenemos esh, que son calzones, calzones. Tenemos el pantalón, para esto vamos a usar una palabra compuesta que es el chowak esh, chowak que es largo y esh que son calzones, como algo así como calzones largos, porque en maya no había los pantalones, entonces pantalón es chowak esh. Ipil, que es la prenda tradicional, ipil. Tenemos el boch, rebozo, Entonces, algunas oraciones que podemos emplear como ejemplo sería bukin achaknok, que es ponte tu ropa roja, bukin achaknok. Inshanabe hachek, mis zapatos están muy sucios. Inshanabe hachek. Yanten el sak chowak esh. Yanten el sak chowak esh. Yo tengo un pantalón blanco. Yanten el sak chowak esh. Shanap ewel, que significa zapatos de cuero. Shanap ewel. Chuy inwipil tumen inkik. Chuy inwipil tumen inkik. Me costuraron mi pil por mi hermana. Chuy inwipil tumen inkik. Timana humpel ok. Timana humpel ok, que es me compré un sombrero. Timana humpel ok. Hatzutz aboch, que es bonito tu rebozo. Hatzutz aboch. Tumben utub shkoncha. Tumben utub shkoncha, que son nuevos los aretes de Concepción. Tumben utub shkoncha. Agradecemos que continúen con nosotros, que pongan en práctica las palabras y el vocabulario que hemos visto el día de hoy. Muchísimas gracias. Taktulá Kim. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno del Estado.